Hello and welcome to today's lesson. Today we'll be watching conditionals and let's not waste more time and let's go, guys. It's time to start. So let's go to the topic, guys. So, conditionals. Acá tenemos los condicionales, la estructura básica de los condicionales, en la cual tenemos una condición y un resultado. El resultado es el que va a variar durante toda la gramática. Entonces tenemos la estructura básica que es el if, sí y solo sí de condicionar jamás se usa en una respuesta. Es decir, tenemos el if y usted nunca va a usar el if en una respuesta a nivel gramatical en la parte de inglés. Are you a doctor? Jamás vas a decir if I am. Ahí sería yes, porque este if es solo para condiciones, solo para condicionales. Entonces tenemos el condicional y a continuación tenemos el resultado. Este orden puede variar. Usted puede empezar la frase con el resultado y luego con el condicional. Cuando yo empiezo la frase con el if, yo necesito separar ambas frases a nivel gramatical con una coma. Cuando yo empiezo al revés, es decir, con el resultado, ya no es necesario hacer la separación de ambas frases con una coma porque el if hace la pausa que yo necesito hacer a nivel gramatical. So, let's begin with conditional zero. El condicional cero, muchachos. El condicional cero es bastante simple porque en ambos, en la condición y en el resultado, vamos a usar presente simple. Entiéndase presente simple como do, does y como verb to be. Todo tema que use verbo to be o todo tema que use, todo verbo que esté expresado en presente va a ser presente simple. Entonces, básicamente este condicional nos habla de hechos reales, científicos o algo muy, muy probable. So, let's go to see some examples, guys. Look at that. Conditional, if. Todos empezando por el if. Entonces dice el primer ejemplo. If I miss, recuerden que la pronunciación de esta ahí es corta. So you say, if I miss the 5 o'clock train, si yo pierdo el tren de las 5 en punto, lo más probable o el hecho en ese caso, I'm late for my class. Llego tarde a mi clase. Entonces se da como un hecho que si pierde el tren de las 5 en punto, llega tarde a la clase. Como podemos ver, en ambos lugares estamos usando. En la condición estamos usando presente y en el resultado estamos usando presente, pero con el verbo to be. Recuerden que verb to be is present to, también es presente. Tenemos if she trains a lot, si ella entrena mucho, she becomes the best. Ella se convierte en la mejor. Entonces, en este caso es desde la perspectiva de quien habla. Siente esa seguridad a la hora de decirlo. Hey, si ella entrena mucho, se convierte en la mejor. Se convierte en la mejor porque todos sabemos que hay un espacio ahí de que no suceda, de que así entrenemos mucho, no necesariamente nos vamos a convertir en los mejores, pero estamos hablando desde la perspectiva de quien habla a nivel gramatical. Entonces, si ella entrena mucho, se convierte en la mejor, ¿cierto? Lo da como un hecho, para la persona a quien está hablando lo está dando como un hecho. Entonces, primer condicional, como podemos ver de nuevo, if, present simple, and present simple. Entonces ambos van acompañados del presente simple. Si ella entrena mucho, ella se vuelve la mejor o se convierte en la mejor. The third example. So, if you stay at home, your dog is happy. Si te quedas en casa, tu perro es feliz. Lo estamos dando como un hecho, muchachos, un hecho real. Pues para nadie es un secreto que cuando permanecemos en casa con nuestras mascotas, pues ellos son felices con la compañía. Entonces, con el if estamos usando el presente y en el resultado también estamos usando el presente, como ustedes lo pueden observar. Jonathan, esto es verb to be, esto es verbo to be. Sí, sí lo es, pero recuerden que yo les dije, el verbo to be también clasifica como presente simple. Ya. Now we got the same samples but in backwards. Ahora tenemos los ejemplos pero al revés. Es decir, empezando con el resultado y terminando con la condición. Si se fijan, la única diferencia que tenemos en este momento es la coma.
La coma es lo único que va a variar. Recuerden que yo les dije, cuando empiezo con el if, o sea, con la condición, es necesario separar ambas frases con una coma. Pero si empiezo con el resultado, ya no es necesario separar ambas frases con una coma. Ya lo que estoy haciendo es simplemente cambiar de lugar y no se altera el significado de la frase. Simplemente estoy cambiando de lugar y el if me hace la pausa que necesito ahí a nivel gramatical. Yo, if I'm late for my class, I am late for my class if I miss the 5 o'clock train. Dice, llego tarde a mi clase si me pierdo el tren de las 5. She becomes the best if she trains a lot. Se convierte en la mejor si ella entrena mucho. Your dog is happy. Tu perro es feliz. If you stay at home. Si tú permaneces en casa. You see, it's very simple, not very complicated. Entonces recordemos, cero condicional para hablar acerca de hechos reales, científicos o cosas muy, muy probables que el hablante está dando como hechos también. Se debe tomar en cuenta la posición del hablante porque en una perspectiva general podríamos estar diciendo, no, pero es que eso no va a pasar. Si ella entrena no necesariamente se convierte en la mejor. Desde la perspectiva del hablante es un hecho. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Let's continue. Now we got the first conditional. Ahora tenemos el primer condicional que se usa para probabilidades, cosas muy probables que se cumplan en un futuro o en un presente inmediato, ¿cierto? Entonces tenemos la misma estructura. La condición siempre se va a escribir en simple present, en presente simple, es decir, la frase que va con el if siempre va a estar en simple present o en verb to be. O en verbo to be. Siempre va a ser de esa forma. Y el resultado, tenemos que usar el auxiliar will, que ya se ha visto previamente, y el will tiene varios usos, ¿cierto? A nivel futuro, para predicciones, para anhelos, anhelos y decisiones espontáneas. El día de hoy solamente está acompañando el condicional y me dice el posible resultado de una condición previa. Entonces ya sabemos, la frase con el if va en presente simple o verb to be. So, look at the examples. If I write down the song, si yo escribo la canción, I will learn it. La aprenderé. Se traduce de ese modo. ¿Cierto? Hay una gran probabilidad de que así sea, de que si él la escribe, se la aprenda. Eso es lo que está transmitiendo el condicional. Hay una gran probabilidad de que eso suceda. Entonces dice, if it rains tomorrow, si llueve mañana, she will stay at home. Ella se quedará en casa. Entonces lo que me transmite en este momento la frase es, si llueve mañana, esa es la condición. Lo más probable es que ella se quede en casa. Ella se quedará en casa. Este es un posible resultado para esta condición que tenemos acá. Dice, if we don't get gas before leaving, si no conseguimos gasolina antes de partir, we will run out of it. Entonces dice, nos quedaremos sin ella. Se nos acabará la gasolina. ¿Cierto? Es muy probable que si usted no tanquee, pues su vehículo se vaya a quedar sin gasolina. Eso es lo más probable. Entonces se expresa, el if siempre va acompañado del presente, eso no se puede olvidar, y el resultado siempre va a estar expresado con will. Siempre va a estar expresado con will. También, en donde usamos will, podríamos usar could. La palabra could, podría. Y perfectamente cumple la misma función, no alteraría el significado de esta frase. Entonces, lo de siempre, si empezamos la frase condicional con la palabra if, ya sabemos que tenemos que separar las frases con una coma. Ese es el único requisito cuando se empieza los condicionales con el if, separarlos del resultado con una coma. A nivel gramatical, ¿cierto? Pero también los podemos empezar con el resultado y recuerden que ahí ya no es necesario separar las frases con una coma. So, I will learn the song if I write down it. So, dice, aprenderé la canción si la escribo. She will stay at home if it rains tomorrow. Entonces dice, se quedará en casa si llueve mañana.
we will run out of gas. Entonces nos quedaremos sin gasolina if we don't get gas before leaving. Si no conseguimos gasolina antes de irnos. You see? It's very simple, guys, not very complicated. Entonces, pautas a tomar en cuenta, como siempre, el if jamás se puede cambiar por el yes. De pronto en el primer condicional podemos usar el when, podemos usar as soon as, ¿cierto? Otras palabritas que reemplacen el if, pero eso ya es otro tema. Separar las frases con una coma cuando en el condicional empiezo con el if, y recordar que en el primero la condición va en presente y el resultado va en futuro. Puedo cambiarlas de lugar siempre y cuando recuerde el concepto que manejo arriba, que es separarlas con una coma. Cambiándolas de lugar, el resultado y después la condición, ya no es necesario separarlos con una coma. Ya. The second conditional, el segundo condicional, muchachos, tiene un uso subjuntivo, es decir, hipotético. Lo usamos para situaciones hipotéticas o imaginarias. En este caso, vamos a usar el pasado simple acompañando la condición. Entonces, tenemos la condición con el pasado simple o el pasado del verbo to be. O también vamos a tener como resultado el would. El would, que se usa para situaciones hipotéticas o imaginarias, lo que dentro de la gramática llamaríamos lo subjuntivo. Entonces, I would be rich. Yo sería, esta es la terminación griega para cualquier verbo que acompañe. Entonces, I would be, yo sería rico, ¿cierto? Ese es el resultado. He would be, él sería capaz de reparar su carro. We would have it, lo tendríamos nosotros. Entonces la condición siempre empieza por el if. Y este tema tiene una peculiaridad, que siempre que uso el pasado del verbo to be, es decir, I was, you were, he was, she was, it was, you were, they were, we were. Cuando yo uso el segundo condicional, el I, el he, el she y el it van a ir con were y no con was por gramática del segundo condicional. Entonces eso es algo que hay que tener en mente. Se usa para situaciones hipotéticas y en este caso cambiamos el was por el were. Cuando se trata de I, he, she, it. Solo en el segundo condicional. Esto solo sucede en el segundo condicional. Entonces tenemos las frases. Empezando con la condición. So, if I were a famous artist, si yo fuese o si yo fuera un artista famoso, I would be rich. Yo sería rico. Esto es un posible resultado. ¿Cierto? Para esta condición. Es una situación hipotética. Totalmente hipotética. El si yo fuera ya hace totalmente la situación hipotética. Entonces, un posible resultado para esa situación hipotética. I would travel around the world. Yo viajaría alrededor del mundo. Or you can say, I would write down a lot of songs. Yo escribiría muchas canciones. You see, it's hypothetical situation. Es una situación hipotética. Yeah, the second sentence is, if he were a mechanic, si él fuera un mecánico, no lo es una situación totalmente hipotética, he would be able to repair this car. Él sería capaz de reparar este carro, pero como no lo es totalmente una situación hipotética. Another situation, he would earn a lot of money. Él ganaría mucho dinero. O he would earn money. O él ganaría dinero. Pero no lo es. No es mecánico. Entonces, es una situación totalmente hipotética. We asked the principal for a salary raise. Entonces, le pedimos al principal por un aumento salarial. Entonces, si le pidiéramos un aumento salarial, lo tendríamos, pero como no lo han pedido, es una situación totalmente hipotética. Entonces, recuerden que como siempre podemos empezar con el resultado y no hay ningún cambio en el significado total de la frase. Lo único que ustedes deben hacer es recordar que cuando empiezo con el resultado ya no es necesario usar
la coma para separar las frases. Recuerden que este condicional también se usa para dar consejos dependiendo de la entonación de la frase. Yo, if I were you, I would go to the doctor. Si yo fuera tú, yo iría al doctor. Yo, if I were you, I would talk to her. Si yo fuera tú, hablaría con ella. En ese caso estamos dando un consejo, ¿cierto? A piece of advice. Yo, for example, so I am a little bit fat. Estoy un poco gordo. Entonces, por salud, ¿qué debería hacer yo? Yo, if I were you, I would go to the gym. Yo iría al gimnasio. Just for health. Por salud. Entonces, en ese caso también se puede usar para aconsejar. Yo, she broke my heart. Ella rompió mi corazón. Yo, if I were you, I would go to a party. Iría a una fiesta. If I were you, I would go to the psychologist. Iría al psicólogo. You see, también se puede usar de esa forma. Entonces, también podemos empezar por el resultado. Y el resultado, I would be rich. Yo sería rico if, ya no es necesario poner la coma, I were a famous artist, o if I were a famous soccer player, or if I were a doctor, si yo fuera un doctor, ¿cierto? La condición puede ser muchas para yo ser rico hipotéticamente. So, he would be able to repair this car if he were a mechanic. Si él fuera un mecánico. Recuerden por qué, por norma gramatical, acá no es was, sino were. Porque normalmente cuando aprendemos el pasado del verbo to be, tenemos esto acá, tenemos he was, pero en el segundo condicional va a funcionar es con were, y eso no lo pueden olvidar. So, we would have a salary raise if we ask the principal for it. Entonces, si le pedimos al director el alza, lo tendríamos, el alza en el salario lo tendríamos. You see, It's not very complicated, guys. No es muy complicado, es simplemente tener en cuenta las dos estructuras. Recuerden que con el would no hay normas para los verbos, simplemente es poner el verbo en su estado infinitivo y tener en cuenta cómo funciona la condición y cómo funciona el resultado. Recuerden que es subjuntivo, o sea, totalmente hipotético. Ahora vamos a ver los ejercicios que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver la intención del ejercicio, qué es lo que necesitamos para resolverlo y la mejor manera de abordarlos. Entonces, tenemos un grupo de palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Este grupo de palabras pertenece al mismo campo semántico y vamos a ver, tenemos waterfall, ring, root, lake and paper. So, tenemos descripciones que pertenecen a 3 de estas palabras. ¿Qué se busca? Estamos evaluando la parte de vocabulario, o sea, cuán avanzado es su vocabulario a la hora de identificar estas definiciones que hay 1, 2 y 3, a qué palabras A, B, C, D, E pertenecen. Es vocabulario, es una pregunta netamente lingüística. ¿Cuán avanzado es su vocabulario para identificar esto que acabo de decir? So, dice waterfall. Dice ring, root, lake and paper. Entonces vamos a leer la primera. Dice the part of a plant that grows under the ground and takes water from the soil. Entonces dice la parte de una planta que crece bajo el suelo y que toma agua de la tierra. Entonces, ¿cuál sería? Si usted ya tiene identificada la palabra root como raíz, pues va a identificar que esa pertenece a la número 1, es decir, la número 1 sería la palabra C. Eso es lo que se busca, netamente lingüístico, que usted los puede identificar. Dice la número 2, water that is flowing over the edge of high rocks into a river of the sea. Entonces dice el agua que está fluyendo sobre un gran risco o rocas altas dentro de un río o el mar. Dice waterfall, que es cascada o catarata, pues es la palabra que mejor va con la descripción. Lo de siempre, es netamente lingüístico, es de conocer el idioma y de identificar cada estructura gramatical para traducir de una mejor manera la descripción de la palabra. Dice, a thin material that you use for writing on or for wrapping things in. Entonces dice, un material delgado que tú usas para escribir
o para envolver cosas adentro. So you got waterfall, ring, root, lake and paper, papel. Esta sería la respuesta, muchachos, la número 3. Basta solamente con saber identificar el significado correcto de la descripción y obviamente conocer las palabras. Pero si usted entiende la descripción y no conoce las palabras, va a ser netamente imposible que usted halle la respuesta. Porque, pues, lo dicho, es netamente lingüístico. Usted no se puede perder. De pronto, acá se puede perder en una o dos palabras, pero el significado como tal de la frase, pues está bien, lo va a poder coger, pero si usted no se sabe el significado de cada una de esas palabras, el ejercicio va a ser muy difícil, porque no lo va a poder hacer directamente, ni tampoco por descarte. Entonces necesita el significado de las palabras. Es una pregunta netamente lingüística. So, conversations, tenemos conversaciones, completa las conversaciones. Entonces, ¿qué pasa? Es bastante simple lo que necesitamos acá y a su vez de mucha atención, muchachos. Tenemos básicamente una primera intervención, pero ¿qué es lo que se busca en este ejercicio? Con la intervención dada, ¿cuál sería la respuesta más adecuada para este caso? Recuerden que el idioma está lleno de convencionalismos. Entonces tenemos que buscar, porque lo que el ejercicio busca es la respuesta más convencional para dicho planteamiento, dicha pregunta o dicha frase. Entonces, de todas estas opciones que tenemos acá, A, B, C, D, ¿cuál sería la respuesta convencional para esta frase que hay acá? Si de pronto el convencionalismo no me acerca a la respuesta, entonces de todas estas frases en significado y coherencia, ¿cuál es la que más se acerca al punto inicial? Es decir, al primer planteamiento. De estas frases que hay acá, ¿cuál es la que se acerca al primer planteamiento de una mejor manera? Entonces vamos a ver. Tenemos el primer planteamiento de la conversación. They were looking for a new manager. Estaban buscando un nuevo manager. Este ejercicio es totalmente pragmático. Evalúa la práctica que usted tiene con el idioma. Lo dicho, en los convencionalismos que se presentan en este. O a la hora de conversar, ¿cómo puede usted identificar dichas respuestas frente a ese primer planteamiento? So, they were looking for a new manager. Estaban buscando un nuevo gerente, manager. So, if I had known it, si yo lo hubiese sabido, I would have applied. Yo hubiese aplicado o yo hubiera aplicado. Esta palabra applied va muy asociada a jobs, a los empleos. Esta es la palabra que usted usa cuando se presenta a un empleo. Yo, if they had persisted, si ellos hubiesen persistido, they would have finished. Ellos hubieran terminado. If I had called them, si yo los hubiera llamado, they would have gone. Ellos se hubieran ido. If they had opened early, I would have been there. Si ellos hubiesen abierto temprano, yo estaría allá. Entonces, para iniciar la búsqueda, voy a ver cuál es la respuesta más convencional. Si lo que yo sé del idioma no me ayuda a identificar cuál sería una respuesta convencional en ese caso, entonces, ¿qué debo hacer? Pues simplemente ver cuál de estas respuestas se acerca más en significado y coherencia al primer planteamiento. Entonces, ellos estaban buscando un nuevo gerente. Si ellos hubieran persistido, hubieran terminado. Pues puede ser, ¿cierto? Si no hay otra que se acerque más. Empecé con la B. Dice la C. Si yo los hubiera llamado, ellos se habrían ido. No creo que se acerque mucho en significado y coherencia al primer planteamiento. Dice la D. If they had opened early, si ellos hubiesen abierto temprano, I would have been there. Yo habría estado allá. Puede, pero entonces nos vamos a revisar la A, y dice, if I had known it, si yo hubiera sabido, I would have applied, yo hubiera aplicado. Esta palabra applied es muy usada a la hora de hablar de jobs, de los empleos, porque es la palabra que se usa cada vez que usted se presenta a una entrevista. I apply for that job. Yo apliqué para ese empleo. Entonces se conecta directamente porque pues en el primero estamos hablando de un cargo.
y de personas que están buscando a alguien para ese cargo. Y la A, pues me responde directamente a ese primer planteamiento. Entonces, si bien es verdad que acá no hay ningún convencionalismo que yo pueda identificar con mi conocimiento del inglés, hay una respuesta la cual yo ya puedo identificar como que se conecta directamente con el primer enunciado. Espero que esta clase haya sido de su agrado, espero que les haya servido bastante el tema de los condicionales y nos veremos en una próxima. Bye bye, see ya.